Ahí está. Panolticino Nogniwan, Nicaticati, Panguay, Altepetzintli, Mexico, Tenochtitlan, Altepetl, San Rafael, Nican, ¿cómo se dirá? Pulquería. Sí se debe decir. Sí. Donde habitualmente venden pulque, sería pulque se dice octli y vender es namaca. Sí, ocnamaca, ocnamacali, ocnamacal, listli, puede ser. Donde habitualmente venden pulque. Hay pulque. Sí, aquí sí. No. Sí hay. No es que lo vendan, que hay. Sí hay. Sí, ahorita. Y entonces, bueno, hoy, carnales, pues bueno, vamos a terminar de ver el tema de los sustantivos, como ya todo lo que vimos desde la primera hasta la quinta sesión, que estuvimos viendo todas estas ondas de los sustantivos, de cómo se poseen, cómo se reverencian, de cuando se reverencian con prefijo posesivo, sin prefijo posesivo, ¿no? Entonces es importante saber esto, recordarlo, y hice una pequeña tabla con uno solo de ejercicio, que les dije que tenían que hacer su tarea, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Que tenían que hacer su tarea, sus planas, ¿no? Entonces ahorita con sus tablitas o sus planas vamos a compararlo con el ejercicio que yo en lo personal pues trabajé para esta clase, porque hoy vamos a ver algo que se llama imperativos. ¿Saben qué es el imperativo? Pues como el solicitar algo. Ándale, exacto. Sí, las órdenes, los comandos. Entonces hoy vamos a ver, porque va a ser una manera fácil, antes de entrar a pronombres personales y prefijos sujeto, antes de entrar a eso, vamos a aprender a dar órdenes, ¿no? La orden no es como que seas el capitán, sino que es como decir, pásale, siéntate, come, bebe, ¿no? Tómalo, o sea, todas esas, como dices, esas solicitudes, esos comandos son los que vamos a aprender hoy a ver. Como estuvimos viendo en las clases pasadas, va a haber, así como los sustantivos pierden cuando los aglutinamos, los verbos también, algunas clases de verbo pierden también palabras, partes de la palabra, y se les agrega una palabra final. En los verbos, así como los sustantivos que tenemos, atli, li, in e in, perdón, en los verbos también es lo mismo. Va a haber verbos de primer grado, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Como que son como 4 tipos de verbos que terminan en ciertas cosas. ¿Cada uno en diferente? Ajá, hay unos que terminan con vocal, otros terminan en IA, en OA, otros terminan con vocal larga, otros terminan en consonante. Entonces, todo ese tipo de cosas los tenemos que saber, ¿vale? Es importante, ¿vale? Y entonces, vamos a tener que Máximo Panoltican, Mijiyotzin, Motlactoltzin, creando la variante de Nezahualcóyotl. Hoy, Axcan, Acmo, Ticate y Panchicuey, Itzcuintlisemilhuitl. Hoy no estamos en un día chicuase o 6 perro, ¿vale? Según las cuentas que manejamos y trabajamos, las del 12 de marzo, que inician el 12 de marzo, que son de la Sierra Norte de Puebla. Hoy esa clase la hice para hace 8 días, pero ven que les dije que andaba en la danza de luna. La verdad me fui con mi mamá y terminé, hasta mi compañera me entiende, terminé un poco cansado y ya llegué como 6:30 en esa y ya se me hizo imposible venir para acá, pero pues ya hoy por hoy le vamos a aumentar 7 días, entonces no es chicuase, va a ser un día Mactlaclihuanyay, Olin, ¿vale? Entonces hoy estamos en un día 13 movimiento. De Semilhuitl, Kictosneki, ahí en la palabra Semilhuitl, aquí, Semilhuitl, Kictosneki, Ilhuitl es fiesta o día, ¿ven? Pero Semilhuitl es la totalidad del día. Por ejemplo, en los Amochtli o en los no bien llamados códices,
Coco dice, ustedes van a ver representado el glifo del día como con una mitad de amarillo con rayos solares y la otra mitad va a tener pokebolas y va a ser gris por dentro. Eso significa, cuando lo veas tú, es que está representando un día completo. Un día completo, por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo te fue en tu día? Pero desde la cosmovisión anahuaca de estos pueblos, pues el día tiene diferentes instantes, ¿no? Tiene el amanecer, tiene el mediodía, tiene el atardecer y tiene la medianoche, ¿no? Entonces, como los días tienen estos 4 momentos, más bien lo manejan así, y puede tener más, porque inclusive en los pueblos originarios, dice mi profe, que en su pueblo por lo menos tienen como 20 saludos para todo el día. O sea, imagínate, güey. Entonces, y nosotros estamos diciendo cuál y igual y cuál y tonal y todo el día, ¿no? En todo caso, pues mejor decir las estaciones y las fases del día. El amanecer se dice Cualcan o Tlanesi, ¿no? Allá vayan anotando. Cualcan o Tlanesi es el primer instante, el amanecer, ¿no? El amanecer. Y después vamos a tener el Tonalnepantla. El Tonalnepantla, Kictosneki, mediodía, que viene de tonal, tonali, día, energía, y nepantla, que es un prefijo o como un adverbio, no sé cómo se le llaman, es adverbio de lugar o de momento, de instante, de tiempo, ¿vale? Entonces, tonal, nepantla significa en medio de. Por ejemplo, ¿tú conoces Tlalnepantla? ¿Qué creen que significa Tlalnepantla? En medio De la, ajá, exacto, en medio de la tierra. Viene de Nepantla y de Tlali, ¿no? Entonces, el Nepantla indica, también le dicen Tlaxcotonali. Al mediodía también se le conoce como Tlaxcotonali, Tlaxco, T-L-A-H-C-O, Tlaxco, Tlaxcotonali, junto todo, ¿vale? El Tlaxcotonali, Tlaxco, si viene como de la palabra taco. Sí saben cómo es un taco, ¿no? Pues es una tortilla, redonda, ¿no? Una tortilla redonda que cuando tú haces la acción de doblar esa tortilla, esa media luna es el Tlaxco. Ajá, entonces Tlaxcotonali, mediodía. Después vamos a tener el Teotlac. Teotlac, el atardecer. Teotlac, muchos dicen Tiotlac también, Teotlac. Inclusive saben también cómo se le puede decir a esa parte del día Cuauhtémoc. ¿Por qué creen? Van a decir, chinga, ¿y por qué Cuauhtémoc cuando se mete el sol? Cuauhtémoc o Teotlac. Teotlac. Con K o con C. Teotlac. ¿No? Teotlac o Cuauhtémoc. ¿Ustedes por qué creen que Cuauhtémoc? ¿Qué creen que tenga de...? Perdón, fallas técnicas. No Hola. Hola. Hola a ¿Ya? todos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, la Pau? Me da gusto escucharte. Gracias, Me da igualmente. gusto verte. La Sucamati, Mamahuizotzin. Vamos a continuar. Entonces seguimos con las partes de los días, ¿sale? Quedamos Cualcan o Tlanesi, el amanecer. Cualcan o Tlanesi, el amanecer. Tlaxcotonali o Tonalnepantla, ¿sale? Tlaxcotonali o Tonalnepantla también es mediodía. Teotlac o Cuauhtémoc es el atardecer. Y les voy a decir por qué a Cuauhtémoc también se le puede identificar con esa parte del día. En el náhuatl, lo que el otro les explicaba, cuando uno dice morado, te refieres a lo que es morado. Por ejemplo, aquí en México lo que es morado es el camote. Entonces, cuando dices morado,
dices lo que ha llegado a ser como el camote, hablando del sentido del color. Y entonces dicen camotic. Así se dice morado. Les decía que sal se dice, bueno, ese tiene uno diferente, pero sal se dice istat y blanco se dice istac, ¿no? El chile, cuando el chile entra en un proceso de envejecimiento, ¿de qué color es? Rojo, ¿no? Entonces haces la reduplicación de chile, chichil, chili, chili, chichil, y al final le metes tic, lo que ha llegado a ser como el chile cuando ya está avanzado, rojo, chichiltic. Es más, también si es como rojo más sangre, pues lo dices como sangre. Sangre se dice estli o yestli. Entonces dices estic o yestic. Y así dices rojo, pero rojo sangre, ¿no? Es la terminación. El tic significa lo que ha llegado a ser como para colores. Entonces, Cuauhtémoc viene de Cuauhtémoqui, que viene de Cuautli, que es águila, ¿vale? Que viene de Temo, que es bajar, descender, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo traducen Cuauhtémoc en la academia? Águila que cae, ¿no? Águila que cae, le dicen, ¿no? Bueno, ellos le dicen águila que cae, pero fíjense, seguimos. Y el ki es un agentivo. La persona que ha llegado a. Entonces está diciendo que Cuauhtémoc significa el que ha llegado a descender o bajar como águila. Acuérdense que al sol le dicen águila. Cuautli. ¿Vale? Entonces, como el sol es el águila, ¿vale? A la luna la relacionan con un conejo. Tú vas a ver que entonces el sol es el águila, el conejo es la luna y a la tierra la representan con una serpiente. Y entonces cuando tú ves que el sol, el águila se está comiendo a un conejo y abajo hay una serpiente, significa que está sucediendo un eclipse. Ellos así lo dibujaban en los no bien llamados códices, en los Amoshtin, ¿vale? Perdón, entonces, profe, serpiente que... Coatl. 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 Sol, águila, luna, conejo y serpiente. La Tierra, el planeta. Muchas gracias. Y entonces cuando tú ves en los Amoshtin que un águila se está comiendo a un conejo y debajo de ellos hay una serpiente, una coatl, ahí están representando el momento de un eclipse. Muy probablemente tenga la fecha de cuando sucedió. Vean, ¿sí? Por eso les digo que interpretar o conocer a nuestros abuelos como eran no es nada fácil. Es como empezar a conocer y relacionarnos con este tipo de ideogramas que se vuelven fonogramas, de estos pictogramas que se vuelven fonogramas, que se vuelven una idea, que se vuelven una oración, ¿vale? A huevo, carnales, ya llegaron los cogelones y las malas compañías y se agarraron a madrazos. ¿No? Saludos, llegaron acá mis hermanos, profe, carnales. Sí, te escucho, compañera. ¿Cómo se dice en náhuatl luna? Metzli, con E larga. Metzli. ¿Con sombrerito? Un sombrerito, ándale, esa. Y entonces, como les decía, entonces la idea de Cuauhtémoc, que también representa el atardecer, es porque el que desciende como águila, ¿sale? O sea, el que está descendiendo como el sol, ¿sale? ¿Quién es Cuauhtémoc? También Cuauhtémoc es el sol, pero en el momento en el que empieza del Tonalnepantla o del Tlacotonali, del mediodía, cuando empieza a caer hacia el Teotlac, ahí empieza a descender como águila. Acuérdense que el sol al mediodía es el sol águila, al sol al amanecer es el sol colibrí, ¿vale? Entonces son como de esas cositas que a nuestros abuelos les gustaba hacer, ya saben, eran unos loquillos.
No lo olviden. Bueno, continuamos. Entonces, y me falta ya el último, el de la noche. En la noche se dice Yowali. ¿Sale? Yowali se dice noche, pero pues si dices Yowalnepantla, medianoche, que es más propio. Entonces, el Cualcan, el Teotlac, astronómicamente y como con los relojitos, es como a las 6:43 de la mañana. El Tlacotonali es aproximadamente a las 12:43. El Cuauhtémoc, el Teotlac, es a las 18:43 horas, más o menos hace como una hora, 50 minutos. Y la medianoche va a ser a las 00:43 horas, que es el Yowalnepantla. Y esos son los instantes de los días. ¿Vale? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque tenemos una palabra aquí que dice Semilhuitl. Semilhuitl quiere decir un día completo. O sea, un día tiene la noche y el día. Una cosa es el día, otra cosa es la noche. Entonces, los dos juntos, día y noche, se dice Semilhuitl. Semilhuitl. Entonces, hoy en este día, estamos en un día Mactlacli Iwanjay, Olin, Semilhuitl. Ahora, estamos en una veintena muy importante, estamos por cerrar, se llama Ochpanistli. Ochpanistli significa el barrimiento de los caminos. Hay que ponerse a barrer, banda. Nos quedan 4 días para barrer los cantones y los negocios. Entonces, de los caminos. Es cuando entra Ochpanistli. Ochpanistli, el barrimiento de los caminos. Sí. ¿Sale? Y curiosamente es cuando entra el otoño en nuestra estación acá de este lado y es cuando empiezan las secas, ¿no? Ya empieza a soplar y va a empezar el periodo de secas, ¿no? Y de la trecena Secoatl. O sea, es una trecena fuerte esta, compañeros, quiero que sepan, ¿eh? Estamos en la trecena Secoatl, o sea, vamos a empezar mañana a las 00:43 minutos. Vamos a empezar en un día Tecpat. Se viene lo duro, carnales. 13 días de mucha lengua. Cuidado con lo que digamos. ¡Auch! ¿Sí? ¿Quiere un pulque? Pídalo. Pues sí. Pide pues unos 2 de a litro, comparten. Perdón, pequeño comercial. Es que vinieron mis hermanos, están de oyentes. Y me da pena tenerlos ahí, pobrecitos, sin nada que tomar. Se les vaya a secar su boquita, mis hermanitos. Sí. Y entonces estamos, ¿no? Ochpanistli, barrimiento de los caminos. Esta veintena se acostumbraba a barrer templos, casas, calles, todo lugar de trabajo es para sembrar, para barrer. Que viene de Tlaxpana. Tlaxpana es barrer y Tlaxpanalistli es escoba. Ya sé, todos los vocabularios que les dé, vayanlos anotando y hay que aprendérnoslos, ¿eh? Tlaxpana es el verbo barre y Tlaxpanalistli es la escoba, el instrumento con el que se barre. La nave voladora de las mujeres. Tlaxpanalistli. No es cierto, estoy cotorreando la Pahue, no se vaya a enojar, ¿eh? Ya sabe que aquí pura guasa. Si no, dicen mis hermanos, si no me la curo, se infecta. ¿Va? Entonces, esa es la veintena, ¿sale? Ochpanistli, ¿sale? De la trecena Secoatl, Mactlacli Iwanjay Cali Shiwit, del año 13 casa. Esa es la fecha de hoy. Haz de cuenta que te acuerdas cuando haces la primaria que te estaba escribir. Ciudad Tenesa
14 de octubre del año 2025. Pues eso que acabo de decir es esto, pero en náhuatl. Pero desde nuestro amor, desde nuestras cuentas. Aquí no hay enero, febrero, marzo, abril, ni 30, ni 38. ¿Sale? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí con la fecha? ¿Continuamos? ¿Sí? Va. Bueno, Intlamantli. Tlamanti Kictosneki, las cosas. Las cosas. Intlamantli. Las cosas. Con respecto a las cosas. En cuanto a las cosas. Muchos traducen el in, lo van a ver en palabras como insochit, incuicat, como artículo. Muchos lo traducen como la, el, la, ajá, eso, artículo. Pero es más propiamente como en cuanto a, con respecto a tal cosa. Entonces, en cuanto a las cosas. Ajá. Porque se queda muy corto decir las cosas. Intlamantli Kictosneki en cuanto a, o sea que la idea principal es Tlamantli. Y Tlamantli, pues también lo podemos traducir como sustantivo, ¿no? Porque es todo lo que sea cosa, animal, persona, etcétera. ¿Va? Todo ¿Se lo ve, que, compañera? todo, ok, todo lo que sea cosa. Sí, te las pidió creo que el Toshli. Te hablan Toshli. Entonces, seguimos. Intlamantli, en cuanto a las cosas. Prefijo posesivo, están del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, y sus traducciones del lado izquierdo y su traducción del lado derecho. No, mo, ito, amo, in, im, te. Mío, tuyo, su de él o ella, nuestro, su de ustedes, su de ellos o ellas, su de alguien o de algunos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿En qué momento ocupamos in? En la parte de su de ellos o ellas, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la diferencia entre in o in? Entre Uno In es plural y otro es singular. No, ya se les olvidó, compañeros. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Acuérdense, ¿por qué les hago hincapié en esto? Porque esto se ocupa mucho en el náhuatl clásico, inclusive hoy por hoy, mucha gente lo sigue ocupando. In, cuando es in, es antes de todos los sustantivos que empiecen con consonante, menos las labiales M y P. Im es con las vocales y las labiales M y P. ok. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Anoten Sí, ahí, sí. póngale otra vez ahí Sí. que en in va a ir así. ¿Sale? In antes de todos los sustantivos que empiecen con consonante, a excepción de las labiales M y P. E im antes de todas las vocales y las labiales M y P. ¿Sí? ¿Sí lo encontraste? Vamos, compañera, vamos. Por eso es importante hacer lo que les decía, unas notas bibliográficas para que tengan como los prefijos posesivos aparte y las cositas que vayamos viendo, ¿vale? ¿Sale? Y entonces vamos a tener estos... Ajá, te escucho, Ana Pau. Solo M y P. Consonantes labiales. ¿Sale? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Después tenemos los sustantivos o morfología nominal, así lo vas a encontrar en los libros. Ixpali, Zontli, Temazcali, Cahuitl, Powali, Metzli, Amochtli, Tlaxcopinali. ¿Vale? A ver, compañera. Ay, otra vez. Pamela. Ekiumi. Pamela, ¿cómo dirías sus sillas de ellos? Vale. De ellos sería Icpali. No, de ellos o ellas. Este es de él o ella. De ellos o ellas. En plural.
Sí, sí, sí. Consonante. Que entonces, ¿cuál Sería im, Ipal. Micpali. imicpal, exacto. Imicpal, porque empieza con vocal. Imicpal. ¿Vale? Eso lo vi también la última vez. Sí, ese es el ejemplo que acabamos de hacer como entre paréntesis de decir que in con consonantes, in con vocales. Estamos en su de ellos. A ver, ¿cómo diríamos, Rafa, su cabello de ellos? Cabello empieza que son Sontli, Sí. Ajá, sería insón. inson. Se va el Ah, cli, acuérdense. inson. Inson. Bueno, Con eso estás Inson. diciendo Inson. su cabello de ellos o ellas. ¿Cuál es el Linson? ¿Cuál es el Linson y si Watson? Sus cabellos de sus mujeres es bonito. Bueno, Inson. Espérate, güey. Chiste es ponerlo en práctica. Sí, no, o sea, no, ya. Pero ahora sí voy a ¿Vale? hacer mi tarea. Ok. Después, ahora sí la Pau. ¿Cómo diríamos su temazcal de ellos o ellas? Su temazcal de ellos o ellas. Temazcal. No es con M. ¿Con cuál tiene que ser, compañeros? Tema. con N. Con N. Ajá, porque acuérdate que la N es para todas las consonantes menos las labiales M y P. M, P. ¿Sale? Sería Cierto. Intemazcal. Intemazcal. ¿Sí? Intemazcal. Así estarías diciendo su temazcal de ellos o de ustedes. Otra vez, compañera Pamelazzi. ¿Cómo diríamos el tiempo de ellos o ellas? Tiempo. Sería. Incuahuit. Incahui. Incau. Incahui. Incahui. ¿Sale? Incahui. Su tiempo de ellos. Incahuit. Incahui, Incau. En algunas variantes, escúchenme bien esto. En algunas variantes, cuando el sustantivo termina en wi, ¿sí? En wi, se va la i y se invierte la u por la h. Entonces queda como incau. Incau, ¿vale? Ténganlo presente porque eso les va a pasar en algunas variantes, ¿vale? En muchas variantes, ajá. Es como si fuera una aspiración larga, algo así. Ándale, sí, porque como se invierte la U por la H, entonces queda incau. Incau. ¿Sale? Bueno, Porque si no dices nada más inca, ya sería otro sustantivo, incau o incawi. ¿Vale? Ahora sí. Rafa, te tocó. ¿Cómo sería la cuenta de ellos o ellas? es Impowal, exactamente, porque es una P, labial. consonante labial, es la P. Impowal. Entonces, acuérdense, MP, qué feo. ¿Sale? ¿Qué es MP? No, o sea que va la M con la P porque va con la labial. MP, sí, sí. La P, ¿y cuál otra dijimos que es? La P, MP y las vocales. M y la P, ¿sale? Son las labiales, acuérdate, M y P son labiales. Esas tienen un trato diferente. Entonces, su cuenta de ellos sería Impowal. Con M, Impowal. ¿Vale? Después te toca la Pau. Ok. La luna de ellos o ellas. Imetzt. Exacto. Imetz. Imetz. Marca como la doble M. Imetz.
y así ya la luna de ellos. Bien, ya lo entendimos. ¿Para qué sirve la N y la M? Porque lo vamos a ocupar mucho en el futuro. Profe, si quisiera decir mi luna, ¿sería Nometz? Nometz, acuérdate que se larga. Aquí se me olvidó ponerle el sombrerito. Nometz, Nometz, ok. Nometz. Mi luna. Y así puedes decir cuando estés en tu menstruación, en tu regla. En la danza de la luna se nos enseña que a la regla o a la menstruación se le dice luna. Órale, Nometz. ¿Vale? Ok. Entonces, cuando yo, por ejemplo, a mis alumnas de la secundaria, principalmente, cuando tienen este detalle de que están en periodo, para que no estén diciendo, profe, quieren, o sea, nada más me dicen, profe, luna. Y ya con ese comando, la comandante, el correta de órdenes y mis demás ayudantes instructores saben que ya tiene que ir a hacer una necesidad. Okay. Que ya sea cambiarse, limpiarse, o se desacomodó, cosas de esas. ¿Vale? Que yo no sé, no soy mujer, no las uso. Pero es lo que me cuentan. Lo que cuentan las mujeres. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, así. Y tenemos a Moshli, Pamela Tzin, ¿cómo diríamos? Su libro de ellas o ellos. Imamos. Exacto. Imamos. ¿Vale? Y ya, pues por último, carnal, Rafa, ¿cómo diríamos? Su libro de ellos o ellas. Vamos. Pero ya lo dijeron, ¿no? Sí. Inamos. Ah, perdón, su foto. Su foto. El último. Intlaxcopinal. Intlaxcopinal. Tlaxcopinal y Quitosneki, fotografía. Ese es un neologismo. Porque antes no existían las fotografías. Y vean de dónde viene. Foto. Ishli rostro. Algo. ¿Sí? Copinali es el que se me olvidó. Copinali, ahorita lo voy a buscar. Ajá. ¿Sería algo así como una especie de traducción de retrato o algo así? Ajá, yo creo que sí. Como un gemelo tuyo, güey, ¿no? Como un gemelo en una imagen, ¿no? Pero Tlaxcopinali es foto. Y ahora ustedes lo están viendo aquí que le puse Ixpali es silla, Tzontli es cabello, Temazcali es temazcal, Cahuitl es tiempo, Powali es cuenta, Metzli es luna, Amoshli es libro, Tlaxcopinali es foto. ¿Por qué creen que le pongo el es? Tlaxcopinali. Para distinguir de qué se trata. ¿Por qué es objeto? ¿Vamos bien? ¿Algo más? Porque, bueno, quizás sea para eso, ¿no? El hablar de su ser. No sé. Bueno, es importante entender algo. En el náhuatl, el verbo ser y estar ya está implícito. Todo existe. Si ya lo mencionas, ya lo bajaste del cerebro, ya existe. ¿Vale? ¿Sí? Si ya se menciona, ya existe. ¿Vale? Entonces, por eso no solo puse silla. Es importante que te familiarices con este concepto porque lo vamos a tener y lo vamos a ver mucho en los verbos. ¿Vale? En los verbos vamos a tener mucho esta situación del ser y estar. ¿Cómo se dice ser y estar? ¿No? Porque te enseñan que el to be y que esto y que lo quieren comparar con el inglés y esto y lo otro. En el náhuatl lo hay, pero va implícito. Cámara, banda. ¿Vale? Entonces, por eso es que pongo ahí, es cuenta, es cabello, es temazcal, es tiempo, es cuenta, es luna, es libro, es foto. ¿Ok? Y entonces, esto fue el primero. Ahora, su tarea consistía en hacer esto como con 30 sustantivos.
¿Sí se acuerdan? Ujú. Te enseño la plana. Dice aquí Pamela, sino aquí te enseño la plana de que sí lo hice. Miren, vamos a empezar, se las voy a explicar porque me imagino que le van a tomar foto. ¿Sale? Bueno, fíjense. Morfología nominal, inflexiones vistas hasta ahora. Huitzilin es colibrí, termina en in, es un objeto animado pequeño. Habíamos dicho eso cómo identificar los sustantivos. Ahora dice, las siguientes inflexiones son cuando el sustantivo no lleva prefijo posesivo, o sea, se no lleva estos. ¿Va? Ujú. Estos primeros tres que están aquí, que es Huitziltin, Huitzilcintli y Huitzilcitzintin, ¿sí? Estos tres van sin prefijo posesivo. Sin el no, moi, toa, moi, ¿sale? Huitziltin son colibrí. Huitzilin significa es colibrí. Huitziltin, sustantivo, plural, son colibrís. Huitzilcintli es uno nada más, respetado amado colibricito o respetado amado colibrí. No tienes que decir colibricito, pero es como para que lo entiendan. Sale el cintli, cómo funciona. Y el Huitzilcintín, que trae reduplicación del cintli y al final el tin de los colibrís, respetados amados colibricitos. ¿Vale? Ujú. Eso Sí. es, ¿ok? Esos fueron los primeros tres que vimos, acuérdense. Después vimos con prefijos posesivos, que es nohuitzil, mi colibrí, mohuitzil, tu colibrí, y huitzil, su colibrí de él o ella, tohuitzil, nuestro colibrí, amohuitzil, su colibrí de ustedes, inhuitzil, su colibrí de ellos o ellas, y tehuitzil, el colibrí de alguien o de algunos. Pero esto es solamente un ¿qué? Posesivo. Un colibrí. Ok. Aunque es de varios, el colibrí es un solo colibrí del que estás hablando. Ok, de varios. O sea, por ejemplo, nuestro es que sería de nosotros 5 o de nosotros 4. O sea, compartido. Ajá. Ok. ¿Sí, sí? Ahora, del lado derecho, arriba, superior derecho, dice prefijo posesivo más raíz del sustantivo más sufijo plural. O sea, hace que ya no es un colibrí, ya son dos o más. Entonces, para decir dos o más, mis colibrí se dice nohuitzilhuan. El guan es la S. Nohuitzilhuan, mis colibrís. Mohuitzilhuan, tus colibrís. Y Huitzilhuan, sus colibrís de él o ella. Tohuitzilhuan, nuestros colibrís. Amohuitzilhuan, sus colibrís de ustedes. Inhuitzilhuan, sus colibrís de ellos o ellas. Tehuitzilhuan, sus colibrís de alguien o de algunos. ¿Vale? Aquí son muchos colibrís, de dos o más. Del lado izquierdo inferior, un solo colibrí que poseemos entre todos. Ujú. Del lado superior derecho, de dos a más colibrís que poseemos, uno, tú, yo, él, nosotros, ustedes, ellos o alguien. ¿Sale? One. Ok, sí. Después viene prefijo posesivo, no hice el último, qué güey. Sí lo había hecho, pero no se guardó. Ahora, el último. ¿Por qué te volteas? Prefijo posesivo más raíz sustantivo más sufijo reverencial. O sea, ahora no es solo un colibrí, sino le vas a decir con amor, con respeto, con gratitud. Entonces dices, nohuitziltzin, mi respetado colibricito o mi colibricito, ¿sale? Mohuitzilhuin, tu colibricito. Y Huitzilhuin, y Huitziltzin, perdón, su colibricito de él o de ella. Sigámosle. ¿Cómo se diría, Rafa, nuestro colibricito? Sería
Towitziltzin. Towitziltzin. ¿Cómo diríamos, Pamelatzin? No es su de ustedes, colibricito. Amohuitziltzin, muy bien. ¿Cómo diríamos la Pau? Su colibricito de ellos o ellas. Inhuitziltzin. Exacto. Exacto. ¿Y su colibrí de alguien o de algunos respetado? Tehuitziltzin. ¿Pero qué creen? Ay, no. Me faltó ponerles otro sufijo, que va a ser, pónganle en su libreta, prefijo posesivo, así escríbanlo, prefijo posesivo, más raíz del sustantivo, más sufijo reverencial plural. Plural. ¿Cómo es el sufijo reverencial plural? El sufijo reverencial plural, escúchenlo, es tzitzinguan. Tzitzinguan. Es como el de acá, el de la superior izquierdo que dice tzitzin, tin. En lugar del tin, quítenle el tin y pónganle el guan del lado derecho. Tzitzinguan. Tzitzinguan. Tzintzunzan. ¿No? Para que vean que esas pronunciaciones existen, ¿sale? O sea, si se dicen, carnal, puede decir, no mames, ¿a poco hablaban así? Sí, así hablaban. Tenían todas esas especificaciones para sus sustantivos. Entonces, tzitzinguan se diría, mis colibricitos respetados, amados, santificados, o sea, su nombre, se decía, no huitzitzinguan. No huitziltzingwan, anótenlo. No. El primero, no huitziltzingwan. No huitziltzingwan. No huitziltzingwan. No huitziltzingwan. No Tzingwan. No huitziltzingwan. Tzingwan. Con N en la segunda tzin. Tzitzin, en la primera no es tzitzin. El primero no lleva N, es tzitzin y luego guan junto. Nahuitzil, igual, te falta la L. Eso, profe, ¿eso es mis colibricitos amados? Ajá. Ok, lo tengo. Huitzil, la L nada más. No, huitziltzingwan. No, huitziltzingwan. Te falta un sí. Sería y luego es mohuitzil. Mohuitzil. Ay, qué pendejo, ya te voy a computar. No, mohuitzil. Sí. Sin. Guan. No, huitziltzingwan. Mis colibricitos, vean ese chorizote. No huitziltzingwan. Después, tus colibricitos respetados, amados. Mo huitziltzingwan. Mo huitziltzingwan. Mo huitziltzingwan. Tus colibricitos. No. Sus colibricitos amados. Ahora, Rafa, ¿cómo diríamos sus colibríes de él o ella amados, respetados, santificados en sus nombres? Sería Ihuitziltzingwan. Ahí está, perfecto. Váyanos anotando. ¿Cómo dijiste, Rafa? Ihuitziltzingwan. Ok. Towitziltzingwan. Ihuitziltzingwan. Sus colibríes
respetados, amados de él o de ella. Ahora, la Pau, ¿cómo diríamos? Nuestros colibríes, amados, respetados, santificados sean sus nombres. Tohuitziltzintzin. Ahí está, güey, ya lo tienen, ya van entendiéndolo. ¿Cómo diríamos? Sí, síganle ahí su tablita hacia abajo. Ahora, ¿cómo diríamos? Sus colibríes de ustedes, respetados, amados, santificados sean sus nombres. Pamelazzi. Ay, espera. ¿Cuál? ¿Nuestro? Sus. Amo Huitziltzincuan. Amo Huitziltzincuan. Sencacuali. ¿Y cómo diríamos sus colibríes de ellos, carnal, amados, Rafa? Amados, respetados, santificados sean sus nombres. Sería in Huitziltzincuan. A ver, otra vez, ¿cómo? In Huitziltzincuan. Nada más acuérdate que el primero tzi no lleva N, es tzitzin. Okay. Tzitzin. Tzincuan. ¿Vale? Y la Pau. Sí. Los colibríes respetados, amados, santificados sean sus nombres de alguien o de algunos. ¿Sus? No, de alguien o de algunos. Ajá, sus colibríes de alguien o de algunos. Indefinido. Tehuitziltzintzin. Tehuitziltzincuan. Acuérdense que el primer tzi no lleva N. Es tzitzin. Hasta el segundo metes N. Tzitzin. Tehuitziltzintzin. Tzitzíncuan. Tehuitziltzintzin. Sus colibríes. Ellos hermosos y amados. Tehuitziltzincuan. 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 Esas palabras díganlas hasta el cansancio para que se suelte la lengua. Tehuitziltzintzin. 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 Muy bien. ¿Sí? ¿Tenemos? Y eso es lo que a un sustantivo hasta ahora le podemos hacer. Podemos decir que es grande, que es hueco, que es bofo, que es tonto, que es duro, que acá, esto y lo otro, pero no. Creo que con esto, empezar a entender esto, y ya, carnales, ya vieron, lo que hay que aprendernos es no, mo, ito, amo, inte. Hay que aprendernos Juan, que es su plural cuando los posees, sin, que es su sufijo, reverencial singular, tzitzinguan, su sufijo reverencial plural, y cuando no tiene nada antes el sustantivo sin poseer, tin, tzintli y tzitzintli. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Ay, no. ¿Qué? ¿Sí? Y entonces, pues con esto, hermano, ustedes ya pueden hacer un chingo de cosas. Por ejemplo, que digas el temazcal de... No, es que aquí... Tu temazcalito, ¿cómo dirías? ¿Tu temazcalito? Exacto. Motemazcalzin. Acuérdense que se va el i, el cli, el i. Motemazcalzin. ¿Sí? Ya estás diciendo, tu temazcalito, ¿no? Ese sería mi temazcalito, no temazcalzin. ¿Vale? Sí. Ustedes. ¿Sí? Sus, ellos, ellas. Sus. Sí. Bueno, entonces realmente la tarea sigue siendo la misma, carnales. Pónganse a practicar todo esto con los sustantivos porque este in de los vocales y las consonantes labiales M y P, cómo se usa, que no, moto, amo, se les va la O si empieza con el sustantivo con I en algunas variantes, es importante que lo sepan, ¿vale? Importantísimo, hermanos. Importantísimo que lo sepan. ¿Vale? Sí. Ok.
Y entonces vamos a decir ahora sí órdenes. Vamos a decir a la gente que no hable. Ah, no es cierto, no sean manchados. Tenemos que agmo es no y quema es sí. Muchos dicen, porque por ejemplo, para hablar en español, pues dices habla, y para callar a alguien le dices cállate, cierra el pico, ¿sale? Y miles de expresiones que tenemos para decir eso. Fíjense, el verbo hablar, decir, se dice tlactoa. Anótenlo, tlactoa. Tlactoa. Hablar, ¿sí? Hablar, decir, ya se los puse en el comentario. Así me dejó mostrarlo, a ver, vamos a ver. Ah, miren, lo logré. Ya me dejó ponerlo en pantalla. Ah, no veo. Ah, súper bien. Ajá. ¿Sale? Eso, tlactoa, es el verbo hablar, decir. Sí. Ajá. ¿Ve? Ahora, para dar una orden, las órdenes solamente a quién se les dan. A los subordinados. No, a los subordinados. A los menores, a los subordinados. A ver, ¿quién más, compa? ¿Quién da más? A los débiles. A los... Pasivo. No sean así, compañeros, no sean así, por favor. A ver, ya, sin broma. Las órdenes se les da a una segunda persona. Todos proyectados. Ah, bueno. ¡Saca el látigo! ¡Shibari, shibari! Bueno, como las órdenes se las dan a las segundas personas, el sufijo, el prefijo de orden va a ser shi. Uh-huh. Se los pongo en comentarios. She. Ahí está. She. Uh-huh. She. Entonces, para decir habla, ¿cómo crees que lo vas a decir? No sé si ponerlo al inicio o al final. Sí. Va. Las toallas. No. Entonces, vas a decir Shitlacto. A ver. ¿El sustantivo cuál era? Digo el verbo. Hablar. Tlactoa. Tlactoa. ¿Qué le pasó a ese tlactoa cuando lo metimos con el shi? ¿Se cortó? ¿Verdad? Significa que en las órdenes todos los verbos que terminan en oa o en ia van a perder su última vocal cuando estén en órdenes. Perdón, profesor, otra vez, todos los verbos, perdón. Que terminen en ia o en oa, ajá, se eliminará su última vocal al conjugarse con el prefijo imperativo o de órdenes. uh-huh. Ahora, en español decimos cállate para que no hables. ¿Cómo crees que sea en español? Cállate. Shitlacto. Pero sigue siendo una orden. Agmo shitlacto. Y ya le estás diciendo al carnal, cállate. ¿Cómo se llama el shi? ¿Cuántas? El shi es prefijo imperativo, exclusivo para órdenes. No lo vayan a confundir con el ish o el shik de ombligo o rostro cuando se pone al revés. Es totalmente diferente. Este es prefijo, significa que siempre va a ir antes del verbo.
Profesor, entonces Xitlacto, ¿cómo lo traduzco? Xitlacto habla. Es como si yo diga, la Pautzin, Xitlacto. ¿Qué te estoy diciendo? Habla. Exacto. Agmotikaki. No te estoy escuchando. ¿Sí? Sí. Entonces, Xitlacto ok. habla. Agmo Xitlacto, cállate. Cierra el pico. Profesor, me asustas. Pero bueno, ya vieron cómo no estoy diciendo cierra el pico. O sea, no lo estoy diciendo. O sea, solamente estoy diciendo, no hables y ya, eso es cállate. ¿No? Ya cuando estás encabronado le pones un ye. Ye agmo Xitlacto nognio. O sea, ya, carnal, cállate. Ya así como que ya le puedes agregar ahí, le voy a dar unos vergazos y cosas así, también se puede agregar. No hay malas palabras. No hay malas palabras, pero sí le puedes agregar que si no se calla le vas a meter unos vergazos. Eso sí se lo puedes agregar. Con prefijo imperativo, Xitlacto. Sin insultarlo, nada más le estás diciendo cállate o te suelto unos vergazos, güey. Así, tranquilo. Sin ofender a nadie. A ver, el siguiente verbo es tlacua. Tlacua. Ahí va. Tlacua Kictosneki, come algo. Tlacua, come algo. Ahí está en pantallita, carnales. ¿Xitlacua es come algo? Xitlacua, come algo. ¿Y no pierde la A? No, porque ese no termina en qué. ¿En cuáles dijimos que terminan? Y A o OA. ¿Este en qué termina? En UA, no, ese no pierde nada. Entonces, Profesor, ¿tlacua es comer y Xitlacua es come algo? no. Tlacua es come algo. Él come, ella come algo. Algo que les quería decir. Póngale nota a los verbos. Nota de verbos en náhuatl. Todos los verbos y en el náhuatl no existe el imperativo. ¿Cuál es el imperativo, compañeros? ¿No existe el imperativo en los verbos? No, el imperativo, no, ¿cómo se llama? Creo que lo estoy diciendo mal. O sea, por decir comer, reír. ¿Cómo se llama eso? Ir. Infinitivo. El infinitivo, gracias. No existe el infinitivo en náhuatl. Todos los verbos, sin que tengan nada, están conjugados en la tercera persona. Él o ella hace verbo. Entonces, tlacua ya está conjugado. Ahí estás diciendo, él come algo. Por eso dice come algo. Ok. Si vas a dar la orden de come, ya dices xitlacua. Xitlacua. Come. No comas. Agmoxitlacua. Siguiente. Motlalía. Verbo. Motlalía. Yo te lo voy a decir en infinitivo y tú lo vas a pasar a como realmente se traduce. Motlalía, Kictosneki, sentar. O tomar asiento, sentarse. ¿Cómo se traduciría realmente al español motlalía? ¿No te sientes? No. ¿Por qué no? Oh, no tiene amo, cierto. No, perdón, estoy mal, lo siento. ¿Cómo lo traduciremos? Motlalía. Acuérdense, está conjugado ya en la tercera persona. La primera yo, la segunda tú, la tercera él. ¿Qué significa motlalía? ¿Corre? No, tlalía dijimos que es sentarse. Ahí está la pantallita.
Corre es Motlaloa. Curiosamente, Motlaloa se parece a Motlalía. Motlalía es sentarse o sentar, tomar asiento, y Motlaloa es correr. Para que vean cómo una vocal cambia todo. Entonces, Motlalía Quictosnequi, él se sienta o ella se sienta. ¿Cómo le dirías siéntate a alguien? Ximotlali. 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 ¿Ya viste? Así. No te sientes porque no quieres que ocupe tu silla. No porque le vas a decir párate. Párate es otra orden. Perdón, viene el tren, güey. Tengo la culpa. A ver, ¿cómo diríamos? No te sientes. Ahmo Ximotlali. Amo Ahmo Ximotlali. Ximotlali. Ahí está. Otro verbo. A ustedes que les gusta mucho. Siguiente verbo es tzatzi, gritar. Pero ¿cómo se traduce realmente tzatzi? Si dijimos que no hay infinitivo. ¿Grito? No, tercer persona. Grito es primera. Tercer persona. ¿Gritaste? No, eso ya es futuro. Ah, no, pasado, perdón. ¿Sería el que grita? Él grita, ¿ya? Él grita, ella grita, tan, no se compliquen tanto. Tzatzi es él grita, ella grita. ¿Cómo le dirías a alguien grita? Shitzatzi, fácil. No grites, nos va a escuchar tu mamá. ¿Qué? Amo tzatzi. Amo shitzatzi. Acuérdate de shi. Amo, sí es cierto el imperativo. Amo shitzatzi. Amo shitzatzi. Tzatzi, amo shitzatzi. ¿Sí? ¿Sí o no? Amo ok, siguiente verbo. Sí. Estoy poniendo puros verbos que se... Para que eso se creo. Canta. ¿Es eso? Hoy. Ahí está. El verbo en infinitivo es cantar. Cuica, pero dijimos que en el náhuatl no existe el infinitivo. ¿Qué significa cuica? ¿Él canta? Él canta, ella canta. ¿Cuál sin cuica? Profesor, entonces Motlalía significa el se sienta. Ajá. ¿O él sentado? No, él se sienta. Sí, porque él sentado no, eso ya es. El lado es otro, ¿no? Gerundio, ¿no? Ando, endo, sentando, no, eso no es otra, eso es otro. Es en tiempo presente, carnala. Toda la traducción es en tiempo presente y en tercer persona. Ok. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Ajá. Y entonces, ahora, cuica, quictosnequi, él canta o ella canta. Cuicat, quictosnequi, el canto. No es lo mismo el canto como sustantivo que él o ella canta como acción, como verbo. ¿Sí? Pero una entonces, cosa es el... Ajá. O sea, cuica es el verbo. Exacto. Cuica es el verbo. Y cuicat. Y el cuicat es el sustantivo, el canto. Oh, cielo. Con TL termina.
No todos los sustantivos tienen eso, para que no se vayan a querer empezar a hacer chaquetas y ya todo le van a querer poner tele y tli. No todos los sustantivos tienen esas terminaciones, ¿vale? Entonces ¿Sale? canta es Xicuica. 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 Canta. No cantes, Agmo Xicuica. Amo Xicuica. ¿Vamos? Sí. ¿Sí? Ajá. A ver, un último verbito. ¿Qué les gusta hacer? A ver. ¿Barrer? Sí, pues, Ya que van a barrer estos días su casa. ¿Durante Acuérdense 13 que días debo barrer? ¿Eh? ¿Durante 13 días debo barrer, profe? No, tienes 3 días para barrer. Estoy a 14. Tienes 3 días porque la veintena de barrer se acaba en el día Xochitl, y ya vamos en Olin. Sigue Tecpatl, Quiahuit y Xochitl, y empezando Zipactli cambia la veintena. Entramos a una nueva veintena. Entonces la veintena de los 20 días para barrer un cantón profundamente y limpiarlo bien verga es desde hace 17 días hasta hoy. Bueno, hasta en 3 días más. ¿Qué? De aquí al viernes, miércoles, jueves, viernes. De aquí al viernes. Viernes hasta la noche tienes, antes del Yogualnepantla. Entrando el Yogualnepantla ya fuiste. Puedes seguir barriendo, pero ya se acabó la participación de 20 días. Ok. Entonces, Cuicat, Tlachpana, Kictosneki, ella barre. Cuicac, Tlaxpana, Cuicac, Tlaxpana, Tlaxpana, solamente Tlachpana, ella barre. ¿Cómo dirías barre? Oh cielos, me perdí. ¿Cómo era barrer? Ahí está en la pantalla, compañera. Ah, perdón, profe. Tlaxpana. No. Tlaxpana. Barre, o sea, da la orden de barre. Ok. Xitlachpana. Xitlachpan. Bueno, Xitlachpana. Este sustantivo es de otra clase de verbo. Digo, este verbo es otra clase de verbos que va a terminar, se le va a ir la A, y porque es una A débil, le llaman. Y va a quedar solo la N, Xitlachpan. Ya no va a ser Xitlachpana, Xitlachpan. Pero bueno, eso cuando entremos a verbos les voy a explicar cómo se identifica eso, ¿vale? Tranquilos, ahorita no se me estresen. Lo pueden decir Xitlachpana, tranquilos. Pero si de una vez ponen esa especificación, váyanla poniendo para que nos vayamos familiarizando y cuando la volvamos a ver me digan, de veras, tengo que hacer otra vez mi tarea. No, si no, pasa la siguiente, porque yo sí venía así. ¿Sale? Ok, entonces, ahora sí, vamos a conjugar. ¿Cómo se dice? Barre mi casa. Xitlachpan. No, Cali no, es... Sí. ¿Sería Mochitlaxpan? No. Primero es barre. ¿Cómo decimos barre? Xitlachpan. Ahora di mi casa. Xitlachpan. Mi casa, ahora mi casa. Di mi casa. No. ¿Cómo se dice casa? No Cali. No cal, porque No sí, ¿se cal. acuerdan? O nochan. Nochan. Si es tu hogar donde hay un fogón, nochan. Si es un refugio como aquí, nocal. ¿Vale? Nochan. Entonces, primero dices nochan, xitlachpan. No. En español, en náhuatl es al revés. Nochan, Xitlachpan. Ajá. Pero no.
Ahí estás diciendo, barre mi casa. ¿Sale? ¿Ya vieron? Y ya pueden empezar a hacer con estos verbos cosas con los prefijos posesivos, y entonces su tarea va a ser la siguiente: empezar a crear sus primeras oraciones. Profesor, ¿podemos hacer el ejercicio con Canta mi canción? A ver, hazlo tú. ¿Ya lo hiciste? Sería... Ahora, ponle ahí, canta mi canción y ponle abajo la traducción en agua. Sería... Cuicat. Cuicat no... pero ¿cómo se dice canción? Oh, cielos, no tengo eso. ¿Cómo se dice canción? Puede ser cuicat. También, o sea, sigue siendo como el sustantivo. Canto, sí, a canción. canción, sí. Pero Okay, si queremos ponerle más ahí porque lleva más instrumentos, pues ponle cuicayot. Cuicayot. Ok, entonces quedaría cuicat no cuicayot. Lo estás diciendo al revés todo. Ajá. A ver, primero ahí te va. Primero decimos, dices, canta mi canción. Primero lo vas a hacer de atrás para adelante. Primero vas a hacer mi canción. Mi canción, ¿cómo lo decimos? No, eso es canta, esa es la orden. Cierto, perdón. No, mi canción. No, cuicayot. Acuérdate que aquí le quitas la TL. No, cuicayo. Y acuérdense que había otra regla. En el clásico, si termina en TL y lo posees, ¿con qué terminaba al final? Con UH. No cuicayo. No cuicayo. No cuicayo, chicuica. No cuicayo, chicuica. ¿Ya viste? Okay. Por eso les digo que hay que familiarizarnos con todo esto para que las ideas salgan más bonitas. Les digas. O sea, en Canta mi canción como que juntamos todas las clases, ¿verdad? Pues sí. Y por eso quiero que hagan los ejercicios, porque vas a juntar todas. Y ya te di sustantivos. O sea, puedes ocupar todos esos sustantivos, ¿no? De duérmete, no sé, en la casa de alguien, en la casa de tu mamá. ¿Ves? Puedes decir, duérmete en la casa de tu mamá. O sea, ve y chinga a tu madre, papá. Nada, es ya saben, pura guasa. Es que si no, para que se les queden las ideas de lo que quiero decir, ¿no? A ver, ¿cómo dirías duérmete en la casa de tu mamá? El verbo dormir es cochi. Ahí está, ya se los dije. Cochi es el verbo dormir, pero la traducción es él duerme. ¿Cómo es mamá, perdón? ¿Mamá? ¿Cómo es mamá? No, ¿cómo es el sustantivo mamá? ¿Cómo se dice? Nantli. Gracias. Ahora sí, duérmete en casa de tu mamá. Y eso es como un chingas a tu madre, ¿ves? Es como un decirlo, ¿ves? O sea, vete a molestar a tu mamá. Suponiendo que ya no vives con ella y que ya tienes una pareja o vives con alguien. O sea, lo estás regresando a su origen, porque aquí vale para pura ver. No, coche. ¿Ya lo tienen? Otra vez. Duérmete en casa de tu mamá. Ahora, en sobre se dice ipan. En sobre ipan. ¿Entonces empezaríamos ipan? ¿Con ipan? Ajá. Ustedes hagan la idea y yo se las digo al final. O sea, lo que quiero es que la oración tengo que pensar al revés, ¿verdad? Un poquito. Organízalo, como lo organizas ahorita no hay problema. Tranquila. No te estreses con eso. Intenta de que cuando lo traduzcamos al español, lo que hacer en náhuatl, lo entendamos todos.
Duérmete en casa de tu mamá. En casa de tu mamá. Duérmete sería shikochi. Ahí les puse Ipan en sobre. Ok. Ipan. Ipan Que no en sobre. Ipan en sobre. Duérmete. ¿Cómo diría en casa de tu mamá? En casa de tu mamá. En casa. Ok, espera, tiene que ser la casa de mamá. Nantli. Nantli es ella. ¿Y Nantli? Oh, ok, lo tengo. A ver, escríbelo. ¿Lo escribo? Sí, creo que sí lo escribes. ¿Y Nantli? Tú síguele. ¿Y Nantli Ipan Shikochi? A ver. ¿Te vienen algo como mandar mensajes por YouTube? Ipan. ¿A ustedes les aparece esa opción? ¿No? Mensajes por YouTube. Pues está la opción que dice únete al chat. Hay uno que dice comentarios, en comentarios. ¿No? Hay chat privado y comentarios. ¿No les sale a ustedes? Sí, comentarios y dice conéctate a YouTube para unirte al chat en vivo. Va, mira. Lo vamos a probar la siguiente clase, ¿qué les parece? ¿O quieren probarla de una vez? Lo que me preocupa es que se salgan. Yo digo que la siguiente clase, porque ahorita estoy en una compu que no es mía. Va. Entonces va. ¿Sale? Entonces, ¿ya está? ¿Ya todos lo hicieron? Ahí les va. A ver, ¿cómo lo tienes tú, carnal? ¿Tú cómo lo tuviste primero, la Pau? Dínoslo, por favor. Y Nantli Ipan Shikochi. Y Nantli Ipan Shikochi. Y mira, lo voy a anotar. Creo que yo lo puedo hacer. Espérame. Y pegar. Ay, no. ¿Y Panchan? Ahora que lo vean todos. Y lo vemos todos. ¿Es ese, sí o no? Profesor, ¿de dónde salió Panchan? ¿Pantla? No, ese yo lo puse, el otro. ¿Sale? A ver. ¿Ya está? Mira, esto tú le pusiste Inantli Ipan Shikochin. La observación es, acuérdate que I es su de él. ¿Sale? Entonces, cuando dices Inantli, se entiende como su mamá de él o ella. ¿Vale? Y aparte que cuando posees a Nantli, se le va el tli. Y como es de una mamá, tuviste que haberle agregado el sin. ¿No? Y también, y Shikochin, pues bueno, es sin la N, es Shikochi. Pero bueno, no está bien, ¿sale? Pero está bien, déjalo ahí. Déjalo bien, vamos a ver ahora el de este. Profe, pero el orden de la idea está bien. O sea, que dijiste empezar por al revés. Sí, tienes algo de verdad, pero ahorita lo checamos. Ahorita tú tranquila, no vamos a estresarnos tanto, ¿vale? Lo que quiero es que su cerebro funcione. Mi carnal lo aglutinó todo. Puso y Panchantonan Shikochi. ¿Sale? No. Así lo pusiste tú, ¿no? Y Pancha. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Estás igual de perdida? No sé. Ipan Inanatsinchanti Shikochi. Ok. Mi comadre, vayan viendo los tres, anótenlos también el de sus compañeros. Y al final les paso el mío. Ella puso Ipan Chanti.
Chanti Chanti, Inanantzin Chanti, Shikochi. Shikochi. Bueno, vamos a analizar el de mi carnal, el de Rafa. Miren, con Rafa tenemos Ipanchantonan Shikochi. Sí se aglutina, pero no todo se aglutina. También hay que entender cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, me gusta que haya esa iniciativa porque entonces lo estamos entendiendo que en algún momento vamos a llegar a esto. Ipan va separado. Chan, ¿sale? Chan viene de Chantli y lo está juntando con Tonan. Chantonan, en todo caso, tendría que ir primero, acuérdense que el prefijo posesivo es prefijo y va a ir siempre primero antes que el sustantivo. Aquí yo entiendo en la casa, en el hogar de nuestra mamá, duérmete. Como que se podría entender un poco, pero está como mocho. No lo van a entender bien en unas lenguas tradicionales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nuestra compañera, ella pone Ipach Inanantzin Chanti Shikochi. Chanti es el verbo vivir, pero vivir como en un hogar, ¿sí? Como no de vivir por vivir, ¿me entienden? De respiras, no como Nemi, es más, ¿no? Entonces, Inanantzin, o sea, ahí está reduplicando a la mamá, se puede entender como que son varias mamás de él y de ella, otra vez tiene I, pero yo no les dije eso. Yo les dije, en todo caso, Shikochi y Panichan Monantzin. Shikochi es duérmete. Ipan en sobre. Ichan, su casa de quién? De Monantzin. ¿Quién es Monantzin? Tu mamá. Duérmete en casa de tu madre. Pero no le puedes hablar a su mamá como cualquier persona. Por eso a la mamá sí le puse el sin. Inclusive hasta el Ichan. Así, en el Ichan le podemos poner Ichan 5, pero ya es muchas cosas. Aquí tenemos dos sustantivos que tienen prefijo posesivo. Está Ichan, que quiere decir su hogar, ¿sí? Su hogar de ella. ¿Quién es ella? Monantzin. ¿Quién es Monantzin? Tu respetada amada madre. Primero le das una orden, duérmete. Y después le dices, ¿dónde? Ipan, en la casa de tu mamá. Podrías decir, Ipanichan Monantzin Shikochi. Como lo que decías del orden de las ideas, la Pau. Solamente pon Shikochi al final. Y entonces quedaría Ipan, Ichan, Monantzin, Shikochi. Pero, ok, me confundí. En el ejemplo anterior quedó al final y en este ejemplo lo estás colocando al inicio. Lo traduje literal, de arriba hacia abajo. Pero por eso te decía, aludiendo a lo que tú nos pides del orden, en todo caso, así como lo tengo en pantalla, mueve Shikochi al final nada más. Ah, ok. Pero entonces, o sea, de las dos formas se puede escribir y significan lo mismo. Sí, te lo entienden. Un aguablante te lo va a entender, porque está separando quién se tiene que ir a dormir y a dónde. Okay. O sea, si se entienden, son dos ideas ahí. Una donde mandas a esa persona a dormir y después hablas de a quién mandas a dormir. Y Panichan Monantzin, en la casa de tu mamá o en el hogar de tu mamá, Shikochi, duérmete. Ok. Sí. O sea, pero digamos que como regla del náhuatl, ¿puede ir al principio o al final? Solamente independientemente de que la idea se entiende. Se tiene que entender, porque aquí ya no siguió una conversación, pero si la conversación seguiría, tendrías que acomodar tus ideas bien,
para que no se confunda una idea con la otra. Ok. Va a ser muy difícil, carnala. Ajá, Lo vamos a lograr. Pero primero necesito que tengan claro esto, que sepan a dónde mandas a la persona, con quién lo vas a mandar, con qué cosas los vamos a mandar, si son grandes, voluminosas, lo vamos a ver con el tiempo. Pero aquí ya estás diciendo por primera vez en náhuatl, vete a dormir a la casa de tu mamá. Ok. ¿Sí? Sí. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Queja, sugerencia, aclaración? Pues mucho que estudiar. Pónganse a estudiar, compañeros. No fluye. Lo único que puedo decirles, carnales, es que la única manera de que esto avance, que nos sintamos mejor y cada vez más, más chidos, pónganse a estudiar. O sea, es importante que tengan sus, como se les digo, sus tablitas, sus bibliografías de prefijos posesivos, sufijos plurales, sufijos reverenciales, sufijos singulares. Sufijos singulares reverenciales. ¿Vale? Sí, profe, si Rafa dijo que mamá es Nantli, o sea, es como solamente la traducción, sí, porque Monansin es amada mamá. Tú, mo viene de tú. Mo es tú y el sin es reverencial. Monansin es tu mamá. Sí fue. Oh, espera. Mamacita. O sea, le quitamos realmente al el Nantli lo transformamos, ¿verdad? Le quitamos el tri, le pusimos el sin, Ok, lo tengo. Ok. Ese es un sustantivo. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias. ¿Cómo dirías mi mamá? ¡Ay, profe! Ya lo tienes, lo estuvimos haciendo hace rato. Mi mamá. Monan. No. Mo es tú. ¿Cómo diríamos mi mamá? Pero a mí se me fue la palabra. Tablita. Que me pertenece, ¿correcto? No, acuérdate. No, Nancy. Mi mamá, no. No te estamos diciendo no en español. No prefijo posesivo mío. Exacto, posesivo. Correcto. No Nancy. Ok. No Nancy, mi mamá. Shikochi y Panichan, no Nancy. Duérmete en la casa de ella, de mi mamá. Pues no, suena cagadísimo, ¿no? Tendrías que también decir, ¿no? Pero bueno, sí puede ser la casa de mi mamá. A lo mejor tú ya no vives ahí, ¿no? Ok, profe. Ok. No, Nancy, duérmete en casa de mi mamá. ¿Vale? No, mi, mo, su. Ok, sí. No, es no mía, mo tuya y su de ella. Uh-huh. Sí. Como la tabla que pusiste hace rato. Sí. Todo nuestra, a Monansin, su mamá de ustedes, de todos ustedes tres menos mía, uh-huh. Y Nancy, su mamá de ellos, cualquiera de los que estén fuera de la plática que tenemos nosotros, ¿sale? De Nancy, la mamá de alguien. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, con estas pequeñas oraciones, ustedes ya pueden inventarse unas y mandarlas de tarea. Mándenmelas de favor, si se pueden, en un archivo, para yo a la siguiente clase, sus tareas, presentarlas en la clase y checar nuestros errores o nuestros aciertos. Háganse unas 5 frases, no se rompan la cabeza. Háganse 5 frasecitas, una por cada dedo de su mano derecha. Ok. 5 frasecitas así de simples, con los verbos que vimos, ¿sale? ¿Ok? No te compliques mucho, no vayas a empezar la casa grande, la casa chica, la casa roja, o sea, no le empiecen a meter la casa agria o la bebida agria, porque esos ya son otras palabras, pues van a tener que buscar y si tienen un diccionario, aplíquenlas. Sí, profe. Sí. ¿Vale? ¿Cómo digo profesor en náhuatl? Terminen sí por respeto. Temashtiani. A ver, se los escribo. Temashtiani. Pero para decirlo correctamente, Temashtiani
es el que habitualmente enseña. Y cuando te vas a referir a tu profesor, no le dices Temashtiani. Wow. Lo tienes que poseer. Entonces dices, no te mach. Le tengo que poner el posesivo. Sí. Ayer se los puse en la pantallita. Ahí está. Temashtiani Kiktosneki, el que habitualmente enseña a la gente. No Temashtikatsin, pues mi maestro, el que habitualmente me enseña a mí, ¿no? A la gente, pero es mío, o sea, ¿me entienden? Katsin. Es que ese es, el Temashtiani es un sustantivo de la segunda clase, para que vean cómo termina. Se fue el ni y se le quitó el K. Temashtiani. Y no Temashtikatsin tiene el no de mío, tiene el sufijo reverencial al final, pero como es un sustantivo de la segunda clase, se va el ni y se le pone el K. No Temashtikatsin. No, Temashtikatsin. Y así ya lo estás diciendo, y cuando te escuche un aguablante, un maestro, que le digas no Temashtikatsin, va a decir, ¿me estás hablando a mí? O sea, porque te va a entender. Porque todos les decimos por lo regular a nuestros profesores Temashtiani. Pero tú decir Temashtiani es como decir Tlazocamati. Solo dices, se siente el amor, pero a nadie se lo estás diciendo. Lo estás diciendo al aire. Lo tienes que dirigir. Ni mitzmo Tlazocamachilia. Ok. ¿Sale? Wow. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Temashtiani, el que habitualmente enseña a la gente, o maestro, profesor, profesora, profesor, profesore, profesor con X. Es que es bien rara la lengua española últimamente. Y no Temashtikatsin, mi profesor. Sí. ¿Cómo dirías tu profesor? Nada más quítale primero y ya. Espera, es singular. No Temashtikatsin, mi profesor. Tu profesor. Motemashtikatsin. Motemashtikatsin. Su profesor de él o de ella. Motemashtikatsin. Y Temashtikatsin. Muy bien, díganlo fuerte para. Ajá. Nuestro profesor. To Temashtikatsin. Su profesor de ustedes. Amo Temashtikatsin. Temashtikatsin. Su profesor de ellos o de ellas. In Temashtikatsin. Su profesor de alguien, de algunos. Temashtikatsin. Está. Ya saben hablar un chingo de náhuatl, güey. Neta, carnales, que con esto que saben ya impresionan a varios. O sea, ya cuando vayan a un temazcali, a la mictotilistli, a la danza, qué sé yo, a su familia, a su hijo, a su hija, a su mamá, a su papá, ya saben cómo decirlo. Ocupen esas palabras para que las vayan reforzando. Ya no le digas mamá, dile no Nancy. Ya no le digas perro, dile no chichi, no chichitzin. Ya no le digas gato, dile no mistonzin. ¿No? Ya no le digas papá, dile no taxin. No Nancy. ¿No? Ya no le digas hijo, hija, dile no conetzin. Ajá, no conetzin. Hermano. No conetzin. Profesor, ¿sí? ¿Cómo es hermano? No, igniuchtli. Escucha bien. Igniuchtli. Lleva H, ¿verdad? Igniuchtli. Es ¿sí? Igniuchtli. Igniuchtli. Y ahora sí, no igniu o no igniu.
pero muchos decimos Nogniu, se va la I. No. Muchos dicen Noikniu, Nogniu también. Nogniutzin, Noikniutzin. Profesor, si quisiera decir hermanito, ¿aplica la tabla de los colibricitos? El sin, nada más ponle el sin, Nogniutzin, con eso estás diciendo hermanito. Ok, lo tengo. ¿Vale? Nogniutzin, o sea, con eso dices hermanito. Sí, como la tabla del colibricito. Ah, exacto, es lo mismo. Nogniutzin. El sin y el sintzingua, Okay, el sintli y esos es el hito, elita, hitositas y esas cosas chiquitas, como así diminutivitas. ¿Sí? Sí, ok, lo tengo. Bien? Ok, sí. Bueno, compañeros, pues es mucha información cada clase. Es mucha información cada clase y cada clase hay que avanzar. Pónganse a estudiar. Miren, yo sé que hacer luego 30 sustantivos con todo lo que hicimos es un pex, pero si quieren que se les quede, lo van a tener que hacer. Si no, háganse uno diario, güey. Cuando más frescos estén. No cuando ya están hasta la madre del mundo. O sea, yo, por ejemplo, cuando hacía mis tareas, las hacía terminando mi clase, la neta. Porque si me esperaba un día antes, se me borraba toda la información y los pequeños detalles ya en 7 días se te olvidan, neta. Sí, ¿No? Entonces les recomiendo esto y hagan la otra tarea. O sea, ya tienen una pendiente que ya me deben como desde hace 20 días y esta de 5 oraciones así. Y ya después, si quieren, vamos entrando a los verbos, pues si quieren vemos números para cambiar un poquito la gramática y ver un poco de filosofía con números o con colores, o vemos qué hacemos, ¿sale? Pero para mí es importante que los sustantivos ya los empiecen a trabajar y a manejar. Que ya digan mío, tuyo, de él, de ella, chiquito, grande, o sea, bonito, con respeto, si son muchos, si son pocos, jueguen con todo eso, ¿sale? Tus colibríes, llévalos a mi casa. No sé. Voy a fusilarme esa oración para incluirla en la tarea. Sí, o sea, ustedes invéntense cosas ahorita, ¿sale? Invéntense cosas, pero quiero que ocupen. Tus colibríes, llévalos a mi casa. Sí. Espera, yo... Llevar. Ok. ¿Vale? Sí, profe. Ok, porque miren, cuando entremos a los verbos tienen un chingo de reglas. Un chingo, carnales. Sí. Pero para mí es importante por eso que hagan esas tablitas y se familiaricen, neta. Si no, no lo vamos a lograr, compañeros. ¿Vale? Ay, perdón, otra vez. ¿Cómo es llevar en náhuatl? Llevar, no se los di. Llevar es un verbo, así póngale. Llevar es un verbo transitivo. Ok. En náhuatl vamos a tener 3 tipos de verbos: transitivos, intransitivos y reflexivos. Ok. Los verbos transitivos llevan objeto, porque para llevar necesitas que llevar. Ok. Intransitivos y reflexivos. Nada más te voy a decir, es Wicca. Wicca, H-U-I-C-A, Wicca. Llevar. Ok, lo tengo. Gracias. ¿Vale? Temachticatzin. Temakatzin, Nogniu, Tlaxcamati, Momahuizotzin, Yeotitlanque, Totlamachtil, Sencanipacpaqui, Mochipa, Amixictasque, Amixictas. Soy muy feliz cada que los veo y que los veré, de saber que los voy a volver a ver. Muchas gracias, hemos terminado nuestra clase de hoy. Gracias, carnales. Importante, muy importante hacer tarea en casa y chantequit. Tarea se dice chantequit o caltequit, que quiere decir trabajo en casa, trabajo en el hogar. Viene de tequit, que es trabajo, y chantli, que se juntan chantli y tequit, o cali y tequit. ¿Sí? Ya saben cómo se dice tarea, ¿vale? Chantequit, ognoso o caltequit. Ognoso es o.
Voy a poco a hablarles más en náhuatl, pero la idea es que sí me entiendan lo poquito que vamos sumando. O sea, cada vez es sumarle más palabras al náhuatl, pero que ustedes también las comprendan. Por ejemplo, cuando digo Quictosnequi, ¿qué digo? Significa. Quiere decir. O significa. ¿Caltequi quiere decir? O significa Quictosnequi. De repente yo les digo Quictosnequi. Y entonces, ¿qué quiere decir? Eso es una pregunta. ¿Qué quiere decir? Quictosnequi. Y acuérdense del acento prosódico. Quictosnequi. Tlenquitosnequi, no, ¿qué quiere decir, carnal? Tlenquitosnequi, no te masticatzin. ¿Qué quiere decir, profe? ¿Es? ¿Pero tengo que decir todo eso o solo Quictosnequi? Tú aplica todas las... Mira, entre más lo apliques, más lo hablas. Entre más O sea, lo ¿te hablas... refieres a que entre más lo adorne? No, es que tú siempre, cuando ya me hables a mí, ya refiérete a mí. Como, okay. Ya seas como Chicuaciolin Marcogelón o como Temastiani, pero tú lo tienes que conjugar. Okay. O sea, lo que quieras que ustedes ya lo conjuguen hacia mí y yo también lo conjugo hacia ustedes. Lo respondo como alumno, como carnal, como amigo, como acá. O sea, les mando las palabras para que también ustedes las vayan familiarizando y se vayan registrando como un vocabulario de un día cualquiera. ¿No? Ok, prof. ¿Qué más, Katzin? Bueno, pues... ¿Qué más? Pues, amigo, carnal, Rafa, más Xitlacto, ni mi Tlatlautia. La Sucamati. Tu palabra para terminar. Sí, pues, a ver si la próxima semana me doy una escapada para allá a la ciudad y bajo ahora sí que la clase presencial. Va. Ahora sí llego temprano. Es que están arreglando San Martín de las Pirámides y es un desmadre salir de ahí y entrar. Y es justo en el pueblo que trabajo. Entonces tuve que caminarme todo el pueblo para agarrar hasta la siguiente salida el autobús y eso fue lo que hizo que se me retrasara el super tiempo, pero esperemos ya acaben de pavimentar ese lugar. Pero sí, carnal, bienvenido, acá nos vemos. La Pau. Machitlacto, no, mío. Tlascamati, no te machti, Katzin. Wow. Tlascamati. ¿Algo que quieras decir en español para cerrar? Cada clase es bastante sorpresiva, tiene muchísimo, es divertido y bonito. Tlascamati. Vimos muchas cosas, vimos las 4 posiciones del día, o sea, por eso les digo repásenlo, porque es mucha información la que hoy se dio y que hay que estar repasando, ¿sale? Vean sus apuntes. ¿Bien? Ok. Pamela Tzin, Machitlacto, Motlactol, Sinogmio. Plaza Camati, Nogmio. Y pues, Plaza Camati, no te masticatsin. Pues no, pues nada, igual un gusto, un poco frustrada porque me gustaría que fluyera, pero la verdad no he hecho nada de tarea y sí tengo claro que pues hasta no practicar pues es un poco más difícil, ¿no? Entonces bueno, pues sí quiero, pero aquí nos vemos porque aunque no la pueda elaborar todavía las frases o así, pues aprendo de otra forma, ¿no? Entonces pues un gusto. Pues, no, yo titlanque, totlamachtil, tlascamati, pampamijiyotzin, pampamotlactoltzin, esatepatitotasque y panchicuay y semilhuit, lleven sus xihuica mopohualtzin, mopohualtzitzinguan, lleven sus cuentas, ya les dije qué día estamos hoy es un día 13 movimiento, cada 13 cambiamos al 1, no lo olviden. O sea, sé que mañana no es 14, es 1, y el día que sigue, después del movimiento, sigue el Tecpac. Mañana va a ser 1 pedernal. Y el jueves va a ser 2 lluvia. Y el viernes 3 flor. Y el sábado, y así, pero llévenlo, por favor. ¿Sale? ¿Ok?
Nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias. Buen camino a todos. Igual, Que buen estén regreso bien. a casa. Gracias. Que cenen rico. Nos vemos pronto. Yo voy por Gracias. un pulquito y un toquecito. Que estén muy bien. Gracias. Ay, Bye. bonita Luna. Felicidades a las danzantes de Luna. Por cierto, va regresando. Es muy bonito ver a las danzantes de Luna ejecutar. Un día podríamos ir, la Pau y Rafa, para conocer el rezo como hombres nosotros, y la Pau, tú como mujer, que veas qué hacen ahí nada más. No estoy diciendo danza. No dije Shimitokti, no. Solo vamos para conocer, ¿sale? Y para conocer igual, carnal. Y pues bueno, vamos a círculos diferentes, pero son de la misma abuela, entonces estábamos conectadísimos. Y pues me da mucho gusto tenerte de regreso. Te veo más feliz. Sí. Me da gusto. Y pues cuando gusten, carnales, nos vemos aquí entonces para seguir echando coto, echar fiesta y vivir la vida loca. ¿Vale? Siguiente parte, si gustan acá nos vemos, ya saben, los esperamos en Tlilancali. Gracias a Tlilancali una vez más por abrirnos las puertas de su hogar para poder dar esta clase. Nos vemos, carnales. Las Kamati Momagusot sin Satepantitoctasque. ¡Hey! ¡Ya! Ay, que estén bien. Y ahora sí.